Introducción al libro del Apocalipsis de Abraham, descifrando antiguas profecías. Bienvenidos a este fascinante viaje hacia las profundidades de la historia y la mística, donde exploraremos uno de los textos antiguos más enigmáticos y reveladores, el libro del Apocalipsis de Abraham. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio, la búsqueda de significado y comprensión de nuestro destino siempre ha sido una constante para la humanidad. En medio de esta búsqueda, las antiguas escrituras han servido como faros de sabiduría, arrojando luz sobre el pasado, presente y futuro. El libro del Apocalipsis de Abraham es uno de esos tesoros ocultos de la antigüedad, una narrativa apocalíptica que ofrece una visión única y provocativa del universo, la creación y el propósito humano. Atribuido al legendario patriarca Abraham, este texto se encuentra entre los denominados apócrifos, es decir, escritos que no fueron incluidos en la versión final de la Biblia, pero que contienen enseñanzas y relatos igualmente poderosos. A lo largo de este viaje, exploraremos los misteriosos pasajes del Apocalipsis de Abraham, desentrañando sus profecías, símbolos y mensajes cifrados. Desde visiones del cosmos hasta encuentros con seres celestiales, este libro nos sumerge en un universo de imágenes vívidas y revelaciones trascendentales. A través de la lente del Apocalipsis de Abraham, contemplaremos no solo el destino de la humanidad, sino también nuestra relación con lo divino, la naturaleza del bien y el mal, y el eterno conflicto entre la luz y la oscuridad. Prepárense para ser desafiados, inspirados y llevados a las profundidades de la reflexión mientras nos sumergimos en las páginas de este antiguo texto sagrado. Acompáñennos en este viaje de descubrimiento mientras exploramos el significado perdurable del libro del Apocalipsis de Abraham y su relevancia para nuestro mundo moderno. El Apocalipsis de Abraham, hijo de Tari, hijo de Nacor, hijo de Sedmi, hijo de Reik de Harfax, al hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lameque, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. La conversión de Abraham de la idolatría. Cierto día, mientras pulía los ídolos de mi padre, y los de mi hermano mayor, me pregunté cuál de ellos era en verdad un Dios poderoso. Yo, Abraham, en el momento de ejercer mi oficio, cuando terminé los servicios de culto de mi padre, te eran a sus dioses de madera y piedra, de oro y de plata, de bronce y de hierro. Había entrado en su templo para el servicio, y encontré que el ídolo de piedra llamado Marumar había caído boca abajo a los pies del ídolo de hierro Nacon. Y sucedió que, cuando lo vi, se turbó mi corazón. Meditaba en mi espíritu, dado que era una gran mole de piedra. Fui a avisar a mi padre. Entró conmigo y, a duras penas, lo levantamos para restituirlo a su lugar. Y a pesar de que lo sujetaba por la cabeza, ésta se le cayó. Cuando mi padre vio que a Marumar se le había caído la cabeza, me dijo, Abraham, respondí. Jim aquí. Me dijo, tráeme de casa un extra al pequeño, y se lo traje de casa. De otra piedra talló otro Marumar sin cabeza, le puso encima la cabeza desprendida y destruyó lo que quedaba del anterior. Marmat fabricó tarde otros 5 ídolos y me los dio. Me ordenó venderlos por las afueras en el camino de la ciudad en sí, y el asno de mi padre y los coloqué encima. Salí al camino real a venderlos y aquí que unos comerciantes de Funcaná de Siria se acercaron con sus camellos marchando a Egipto para comprar tintura escarlata del Nilo. Les pregunté, me respondieron, y entablé conversación con ellos. Uno de sus camellos relinchó, el asno se espantó, echó a correr y dejó caer los ídolos. 3 de estos se rompieron y quedaron 2. Cuando los sirios vieron que yo tenía ídolos, me dijeron, ¿por qué no nos has dicho que tenías ídolos? Los habríamos comprado antes de que el asno hubiera oído la voz del camello y no habría tenido quebranto. Danos al menos los ídolos que quedan y te daremos un precio digno. Y reflexioné en mi corazón, y me dieron el precio de los ídolos rotos por los ídolos restantes. Pues me afligía en mi corazón cómo llevaría el producto de la venta a mi padre. Arrojé los 3 ídolos rotos al río Gurí, que estaba en ese lugar. Se hundieron en lo profundo y no quedó rastro de ellos. Marchando entonces por el camino Secón, turbó mi corazón y mi pensamiento iba errático en mí. Dije en mi corazón, he aquí que Marumar cayó y no podía ponerse en pie en su templo, ni yo por mí mismo pude moverlo, hasta que llegó mi padre y ambos lo levantamos. Y sin que pudiéramos evitarlo, se le cayó la cabeza. Mi padre la colocó sobre la piedra de otro ídolo que había hecho sin cabeza.
Y los restantes 5 ídolos, que se rompieron al caer del asno, no pudieron ni salvarse ellos mismos ni hacer daño al asno, a pesar de que los había roto, ni sus restos salieron del río. Y me dije en mi corazón, si es así, ¿cómo podrá amar el Dios de mi padre, que tiene la cabeza de una piedra y está hecho de otra piedra diferente, salvar a un hombre, o escuchar su oración y retribuirla? Reflexionando así, llegué a casa de mi padre, abrevé al asno y le puse heno. Saqué el dinero y se lo di en la mano a mi padre. Tarea lo vio, se puso contento y dijo, bendito seas, Abraham, por mi Dios, pues trajiste el precio de los ídolos. Mi trabajo no fue en vano. Respondiendo, le dije, escucha, oh Padre, te haré benditos. Más bien, serán los dioses por ti, pues tú eres un Dios para ellos, ya que los creaste. Dado que su bendición es un desastre y su poder es vano si no se ayudaron a sí mismos, ¿cómo te ayudarán o me bendecirán? Yo he sido bueno para ti en este asunto, pues con mi ingenio te traje el dinero de los ídolos rotos. Cuando oyó mi discurso se encolerizó con furia contra mí, pues dije palabras duras contra su Dios, me percaté de la furia de mi padre y salí fuera. Luego, cuando hube salido fuera, me llamó diciendo, Abraham. Dije, Jim aquí. Dijo, recoge y reúne las astillas de la madera con la que fabriqué un ídolo de madera de abeto antes de que tú hubieras llegado. Prepárame comida para el almuerzo. Y ocurrió que mientras reunía las astillas de madera, encontré entre ellas un pequeño ídolo que se encontraba en el montón. A mi izquierda estaba escrito en su frente, Dios Barisat. No conté a mi padre que había encontrado al dios Barita de madera entre los leños. Y fue así que coloqué las astillas en el fuego para preparar la comida a mi padre. Saliendo afuera a preguntar sobre la comida, arrimé a Barisat junto al fuego que se aviva, para diciéndole en tono conminatorio, Barisat, vigila para que no se apague el fuego hasta que yo regrese. Si se apagaré, soplale para que prenda. Salí y tomé consejo. Al regresar, encontré que Barisat había caído, cuán largo era, a lo largo de todo su cuerpo. Sus pies estaban rodeados por el fuego y terriblemente quemados. Partiéndome de risa, dije, en verdad, Barisat, sabes avivar el fuego y guisar la comida. Y sucedió que mientras hablaba yo en mi fuero interno, se consumió por el fuego poco a poco y se quedó hecho ceniza. Llevé la comida a mi padre y la comió. Le di vino y leche, y bebió. Quedó satisfecho y bendijo a Marumar, su Dios. Le dije, Padre, te haré. No bendigas a Marumar, tu Dios, ni le alabes. Bendice mejor a Barisat, tu Dios, pues por amor a ti se lanzó al fuego para cocer tu alimento. Me dijo, ¿dónde está ahora? Se ha hecho ceniza por el ardor del fuego y se ha reducido a polvo, dije. Grande es la virtud de Barisat. Haré otro hoy y mañana preparará mi alimento. Yo, Abraham, cuando oí tales palabras de mi padre, me eché a reír en mi fuero interno. Pero en el dolor y en la cólera de mi alma, dije, ¿cómo, pues, puede ser auxiliador de mi padre lo creado por él, unos ídolos fabricados, o su cuerpo se habrá sometido a su alma, el alma a su espíritu, y el espíritu a la insensatez y a la ignorancia? Dije, conviene soportar el mal solo una vez. Dirigiré mi intelecto hacia la pureza y expondré ante él con claridad mis pensamientos. Respondiendo, dije, Padre, te haré si alabas a cualquier ídolo de estos desvaríos en tus pensamientos. He aquí que los ídolos de mi hermano mayor, que se alzan en un santo templo, son más dignos de veneración que los tuyos. He aquí que el Dios de mi hermano mayor es más digno de veneración que Marumar, tu Dios, pues está hecho de oro, que es más apreciado por los hombres. Y si se deteriora por los años, se puede recomponer. En cambio, Marumar, si se altera o se rompe, no se renovará, porque es una piedra. ¿Y qué decir del dios Jabón, que se alza junto con su propio Barisat? Se quemó con el fuego, se convirtió en ceniza y ya no hay nada de él. Y tú dices, hoy haré otro y mañana preparará mi comida. Pereció en la perdición. Por tanto, digo que el fuego es más digno de veneración que las imágenes, pues las cosas que no están supeditadas a nada se supeditan a él, que se mofa de todo lo que perece sin dificultad en su ardor. Sin embargo, a este no llamaré Dios, pues está subordinado a las aguas. Así pues, más dignas de veneración son las aguas, pues vencen al fuego y nutren la tierra. Sin embargo,
tampoco las llamaré Dios, pues al infiltrarse por la tierra, se someten a ésta. Así pues, más digna de veneración llamaré a la tierra, pues vence a la esencia y a la abundancia de las aguas. Sin embargo, tampoco la llamaré Dios, pues es recetada por el sol y está destinada al uso del hombre. Más que a la tierra, llamaré digno de veneración al sol, pues con sus rayos ilumina el universo y las diferentes atmósferas. Pero ni siquiera a éste le consideraré como Dios, pues su curso es oscurecido por la noche o las nubes. Ni por lo mismo invocaré como Dios ni a la luna ni a las estrellas, pues también ellas en su tiempo la noche oscurecen su luz. Hoy estaré, Padre mío, buscaré ante ti al Dios creador de todo. No hay ídolos inventados por nosotros. ¿Quién es o cuál de ellos es el que empurpura los cielos, el que doreó el sol, el que iluminó la luna y con ella las estrellas, el que secó la tierra en medio de aguas abundantes, y el que a ti mismo te dio el don de la palabra? Que se manifieste a nosotros, Dios, por sí mismo, la manifestación divina. Y ocurrió que mientras yo hablaba así a Tare, mi padre, en el patio de su casa, la voz del Todopoderoso cayó del cielo en un torrente de fuego, diciendo y llamando, Abraham, Abraham. Dije, Jim aquí. Dijo, al Dios de dioses y al Creador, tú buscas en el fondo de tu corazón. Yo soy. Apártate de tu padre, te haré y sal de su casa para que no seas muerto por los pecados de la casa de tu padre. Y ocurrió que en cuanto salí y apenas conseguía traspasar el zaguán del patio, llegó una voz de trueno, y ardió mi padre y su casa y todo lo que había en su casa, hasta 40 codos bajo tierra. Primeras revelaciones. Y ocurrió que cuando oí la voz que clamaba tales palabras hacia mí, yo miraba a un lado y a otro, y aquí que no había hálito humano, y mi espíritu se espantó, mi alma se escapó de mí. Me quedé de piedra y caí a tierra, pues en mí no había ya fuerzas para tenerme en pie. Estando todavía boca abajo, oí la voz del santo que decía: de Yahvé y por medio de mi nombre inefable, santifica a este hombre y dale fuerzas contra su terror. Y el ángel enviado por Dios vino a mi bajo aspecto humano, me tomó por la mano derecha y me puso sobre mis pies. Me dijo, álzate, Abraham, amigo de Dios que te ama. Que no te domine el temor humano, pues he sido enviado a ti para fortalecerte y bendecirte en nombre del Dios que te ama, el Creador de los cielos y la tierra. Mantente firme y apresúrate hacia él, yo soy el así llamado por aquel que agita lo que está conmigo en el séptimo espacio sobre el firmamento, una potestad por mediación del nombre inefable que está en mí. He sido encargado de destruir el infierno y reducir a polvo a los que adoran a los ídolos. He sido encargado de quemar la casa de tu padre junto con él, pues rendía culto a los ídolos. He sido enviado ahora para bendecirte a ti y a la tierra que ha sido preparada para ti por el Eterno. Álzate, Abraham, ve con firmeza, alégrate mucho y regocíjate, yo estoy contigo. Pues una herencia perdurable ha sido preparada por el Eterno para ti. Ve y cumple el sacrificio prescrito, pues he sido designado para estar contigo y con la estirpe destinada a nacer de ti. Mantente firme y ve. Una vez que me hubo levantado, vi a quien había tomado mi diestra y me había puesto en pie. El aspecto de su cuerpo era como el zafiro y la apariencia de su rostro como crisol. Los cabellos de su cabeza eran como la visión del arco iris y sus vestiduras de púrpura. En su diestra tenía un caduceo de oro. Me dijo, ven conmigo e iré contigo en forma visible hasta el sacrificio y de forma invisible hasta la consumación de los siglos. Mantente firme y ve. Marchamos los dos solos durante 40 días y noches. No comí pan ni bebí agua, pues mi alimento era la visión del ángel que estaba conmigo y la conversación que mantenía conmigo era mi bebida. Estaba aún hablando el ángel cuando he aquí un fuego que avanzaba hacia nosotros, y alrededor había una voz en el fuego como voz de muchas aguas, como la voz del mar en su agitación. El ángel se inclinó conmigo y lo adoré. Quise postrarme en tierra, pero el lugar en el que estábamos se elevaba hacia lo alto y caía hacia abajo. Dijo el ángel, recita sin parar, resiste. Y él recitaba también el cántico eterno, fuerte, santo, el Dios incorruptible, intachable, ingenioso, inmaculado, inmortal. Tú eres aquel al que ama mi alma, que recibes las oraciones de los que te honran y te entiendes de las plegarias de los que te importunan con la impertinencia de sus recriminaciones. Oh libertador de los que están mezclados entre los impíos e injustos en el tiempo corrupto del universo.
que renueva el tiempo de los justos, recíbeme favorablemente, muéstrame e instrúyeme, y anuncia a tu servidor lo que me prometiste. Mientras estaba entonando el cántico, la boca del fuego que estaba en la extensión se elevaba cada vez más alto, y oía una voz como una tempestad marina que no cesaba por la plétora de fuego. En tanto que el fuego se elevaba, vi debajo de las llamas un trono de fuego y haces de muchos ojos a su alrededor. Entonaban un cántico bajo el trono 4 criaturas etéreas, cuyo aspecto era el mismo. Cada una de ellas tenía 4 rostros, de león, de hombre, de toro y de águila. Poseían 4 cabezas y cada criatura tenía 6 alas, un par salía de sus hombros, otro de sus costados y otro de su cintura. Cubrían sus rostros con las alas que salían de sus hombros, mientras que con las alas de su cintura revestían sus piernas y extendían sus alas centrales, volando libremente. Cuando concluían el cántico, se miraban los unos a los otros y se lanzaban miradas desafiantes. El ángel que estaba conmigo los dejó y fue corriendo hacia ellos. A cada una de las criaturas desvió el rostro de la paz que tenía enfrente, para que no vieran delante de sí los rostros desafiantes, y les enseñó el cántico de paz que tenía en sí. Estando yo solo, miré y vi detrás de las criaturas un carro de ruedas de fuego. Cada rueda estaba llena de ojos por doquier, y en lo alto de las ruedas estaba el trono cubierto de fuego, rodeado por doquier de fuego. Una luz inefable envolvía a una multitud de fuego, y oí sus santas voces como la voz de un solo hombre. La voz desde el medio de las llamas me llegó, diciendo, Abraham, Abraham. Y yo dije, Him aquí. El fuego propagó una luz y un rocío, una multitud de ángeles y la virtud de gloria invisible de las criaturas que había visto en lo alto. Aquí no vi a nadie más. Miré al sexto espacio desde la altura en la que me encontraba y vi aquí una multitud incorpórea de ángeles espirituales que cumplían las órdenes de los ángeles ígneos situados en el octavo firmamento, en cuyas alturas estaba yo. Declaré, he aquí que no había en aquel espacio otras virtudes con otras formas, excepto los ángeles espirituales. La virtud que había visto en el séptimo firmamento ordenó al sexto firmamento que se quitara. Vi aquí en el quinto firmamento las virtudes estelares, los mandamientos que les serán ordenados cumplir y los elementos terrenales que los obedecían. Me dijo el fuerte anterior a los siglos, contempla desde arriba las estrellas que están debajo de ti, cuéntalas y de su número. Y dije, ¿cuándo podría, pues yo solo soy un hombre? Me dijo, haré de tu descendencia una nación de pueblos como el número de las estrellas y su potencia un pueblo apartado para mí, la creación, castigo de los malvados, el juicio. Me dijo, mira ahora la extensión que hay debajo de tus pies y sé consciente de la creación prefigurada desde lo más antiguo. Dije, Señor fuerte y eterno, ¿quién es la multitud en esta imagen? Y él me respondió, estos que están en el lado izquierdo son la multitud de pueblos que existían previamente y que después de ti estarán destinados, los unos al juicio y a la restauración, los otros a la venganza y a la condenación en el fin de los siglos. Pero los que están en el lado derecho de la imagen son las gentes apartadas para mí, de las gentes que están con asas. Estos son los que destiné a nacer de ti y a llamarse mi pueblo. Vi allí la imagen del ídolo celoso, semejante a la imagen tallada en madera que hacía mi padre, y su cuerpo era de cobre brillante. Ante él había un hombre que lo adoraba, y enfrente de él un altar, y sobre él, infantes degollados, de cara al ídolo. Pregunté, ¿qué es este ídolo? ¿Qué es este altar? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quién es el sacrificador? ¿Qué es este templo tan hermoso que veo, el arte y la belleza de tu gloria que está bajo tu trono? Él respondió, oye, Abraham, este templo, altar y belleza que has visto es mi concepto del sacerdocio de mi nombre glorioso. En este templo se ubicará toda oración humana y cualquier sacrificio que ordenaré ofrecerme a mi pueblo que surgirá de tu raza. Pero el ídolo que has visto es mi ira contra aquellos que me encolerizaron y que proceden del pueblo que surgirá de ti. El hombre que viste sacrificando es el que me encoleriza. Miré y vi cómo la imagen se agitaba, y desde la parte izquierda irrumpió una turba de paganos lanzándose al pillaje de los que estaban en la parte derecha de la imagen, hombres, mujeres y niños. A unos los mataron y a otros los retuvieron junto a sí. Vi cómo prendieron fuego al templo y saquearon las cosas santas que había en él. Dije, oh Eterno fuerte, ¿por qué las multitudes de paganos se lanzan al pillaje de la gente que aceptaste que nacieran de mí? A unos los matan y a otros los fuerzan al exilio.
prenden fuego al templo, saquean y destruyen las obras de arte. Si esto es así, ¿por qué aflige mi corazón y por qué será así? Él respondió, escucha, Abraham, todo lo que viste ocurrirá porque tus descendientes me irritan a causa del ídolo que viste y del asesinato cometido en el templo. Todo lo que viste será así. Le pedí compasión y entendimiento, pero el destino estaba sellado por las acciones impías de mis descendientes. Entonces pregunté, oh Eterno fuerte, que pasen ahora las malas acciones cometidas en la impiedad, pero sé más benigno con los justos que han cumplido tus mandamientos. Él me respondió, el tiempo de justicia es el que se les aparecerá primero bajo el aspecto de sus reyes, que juzgarán con justicia a los que antes creíste para gobernar sobre ellos. De esto surgirán hombres que se ocuparán de ellos, como te he anunciado y como viste, oh poderoso santificado por tu poder. Sé misericordioso ante mi ruego, por esto hazme saber y muéstrame, pues para eso me llevaste a tu altura. Hazme saber a mí, tu favorito, lo que pregunto. Todo lo que vi les ocurrirá durante largo tiempo. El Eterno me mostró la multitud de sus gentes y me dijo, a causa de esto, por las 4 generaciones que has visto, se suscitará mi cólera y habrá retribución de sus obras por mi parte. Miré y vi a un hombre saliendo de la parte izquierda, la de los paganos. Salieron hombres, mujeres y niños desde la parte de los paganos en turbas numerosas y lo adoraron. Seguí mirando y salieron los que estaban en la parte derecha, unos afrentaban a ese hombre, otros lo golpeaban y otros lo adoraban. Y aquellos que lo adoraban acudieron a Nasas, él lo adoró y tras besar su rostro, se volvió y permaneció detrás de él. Dije, oh Eterno fuerte, ¿quién es el hombre afrentado, golpeado pero también adorado por los paganos junto con Nasas? Él respondió y dijo, oye Abraham, el hombre al que has visto enfrentado, golpeado pero también adorado, es el alivio ante los paganos durante los últimos días, en la hora 12ª de este siglo impío, para la gente que procederá de ti. En el año 12º de mi siglo final, establecerá este hombre que procede de tu descendencia, y al que has visto salir de entre mi gente, antes incluso de que empiece a crecer el siglo. Justo vendrá mi juicio sobre los paganos inicuos por parte del pueblo de tu descendencia, escogido por mí. En esos días, haré venir sobre toda criatura terrestre 10 plagas por medio de la desgracia, la enfermedad y el gemido de dolor de sus almas. Todo esto haré venir sobre las generaciones de hombres que están en la imagen, a causa de la cólera y de la corrupción de su naturaleza, con las que me irritan. Entonces, serán restablecidos los hombres justos de tu descendencia, en número dispuesto por mí, encaminándose a la gloria de mi nombre, hacia el lugar previamente preparado para ellos, el cual viste vacío en la imagen. Los que vivan serán fortificados con los sacrificios y los dones de la justicia y la verdad en el siglo justo. En mí se regocijarán siempre, destruirán a los que los destruyeron y trabajarán a los que los ultrajaron con la calumnia. Vuelta a la tierra tras la visión, y mientras él estaba aún hablando, me encontré de nuevo sobre la tierra y dije, oh Eterno fuerte, ya no estoy en la gloria en la que estaba en lo alto, y todo lo que mi alma deseaba comprender en mi corazón, yo todavía no lo he comprendido. Me dijo, te revelaré lo que desea tu corazón, pues has querido ver las 10 plagas que he preparado y dispuesto contra los paganos para después del vencimiento de la 12ª hora sobre la tierra. Escucha, todo lo que te manifestaré será así, la primera plaga será la aflicción por la mucha miseria. La segunda, el incendio de las ciudades, la tercera, la muerte del ganado por la peste, la cuarta, la hambruna de la población, la quinta, el exterminio de sus soberanos por la destrucción del terremoto y la espada, la sexta, la sobreabundancia de granizo y la nieve, la séptima, el que las fieras salvajes sean su tumba, la octava, que el hambre y la peste se alternen en su destrucción, la novena plaga será el castigo de la espada y la huida en la angustia, la décima, el trueno, los lamentos y los terremotos para la destrucción. Entonces haré sonar la trompeta desde los cielos y enviaré a mi elegido que tiene en sí una medida de toda mi potencia, el convocar a mi gente afrentada por los paganos. Yo quemaré con fuego a los que los han injuriado y han dominado sobre ellos en el siglo, y daré a los que me han cubierto de insultos al castigo del siglo futuro, pues a esos los destiné a ser pasto del fuego del infierno y al planeo ininterrumpido por el aire de los abismos subterráneos. Por esto, Abraham, oye y ve, este séptimo linaje tuyo irá contigo y partirán hacia una tierra extranjera, los esclavizarán y los maltratarán como en una hora del siglo impío. Yo seré juez del pueblo para el que serán esclavos, añadió el Señor.
Has oído, Abraham, lo que te he anunciado, lo que sucederá a tu tribu en los últimos días. Habiendo oído Abraham las palabras de Dios, las recibió en su corazón. Aquí tienes una posible división de las secciones del libro. Introducción y encuentro con el ángel. Esta sección establece el contexto del libro y narra el encuentro inicial de Abraham con el ángel que le revela visiones y profecías. Las 10 plagas. En esta parte, se detallan las 10 plagas que están destinadas a caer sobre los paganos al final de los tiempos como castigo por su impiedad. Visión del juicio final. Abraham recibe una visión detallada del juicio final, incluidos los destinos de los justos y los impíos, así como el papel de su descendencia en este juicio. La visión del templo y el ídolo celoso. Se describe una visión del templo y un ídolo celoso que representa la ira divina contra los que practican la idolatría. La historia de la tribu de Abraham. Esta sección relata la historia futura de la tribu de Abraham, incluida su esclavitud y opresión, así como su eventual redención. La profecía de la restauración. Se profetiza la restauración y la fortaleza de los justos de la descendencia de Abraham, así como la destrucción de sus opresores. Las revelaciones finales y la recepción de las palabras divinas. En esta parte, Abraham recibe las últimas revelaciones y palabras divinas antes de concluir el libro. Esta división es solo una sugerencia y puede variar dependiendo de la interpretación y la edición del libro. Cada sección ofrece una visión única y fascinante de la cosmología, la historia y el destino humano según la tradición judía y cristiana. Los libros apócrifos, también conocidos como deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento, son una colección de escritos religiosos que se encuentran en algunas versiones de la Biblia, pero que no son considerados como parte del canon bíblico aceptado por todas las ramas del cristianismo. Estos libros son ampliamente reconocidos por la Iglesia Católica, pero no por las denominaciones protestantes, lo que ha generado controversias y debates a lo largo de la historia. El término apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto o secreto. Originalmente, se usaba para referirse a textos que se consideraban ocultos o reservados para ciertos grupos de iniciados. Con el tiempo, el término fue aplicado a ciertos escritos religiosos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia hebrea o del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos abarcan una variedad de géneros literarios, incluyendo historias, enseñanzas morales, visiones apocalípticas y poesía. Algunos de los libros más conocidos dentro de esta categoría incluyen el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría y los libros de los Macabeos. La inclusión de estos libros en algunas Biblias se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando la definición del canon bíblico no estaba completamente establecida y existían diferentes tradiciones y opiniones sobre qué escritos debían considerarse sagrados. La Iglesia Católica reconoció oficialmente estos libros como parte de su canon en el Concilio de Trento en el siglo XVI, mientras que la mayoría de las denominaciones protestantes los consideran como escritos útiles para la edificación espiritual, pero no como autoridad doctrinal. El significado de los libros apócrifos varía según la perspectiva religiosa y teológica de cada tradición. Para algunos, estos escritos ofrecen una visión más amplia y completa de la historia y la enseñanza religiosa, mientras que para otros representan una desviación de la revelación divina contenida en los libros aceptados como canónicos. En cualquier caso, los libros apócrifos continúan siendo objeto de estudio e interés para académicos y creyentes por igual, y su significado sigue siendo objeto de debate y reflexión dentro del ámbito religioso. Abraham, conocido como el padre de las naciones, es una figura central en las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su vida, narrada principalmente en el libro del Génesis en la Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento cristiano, es fundamental para comprender la historia y las creencias de estas tradiciones religiosas. Abraham, originalmente llamado Abrem, nació en Ur de los Caldeos, una ciudad ubicada en la región que hoy corresponde a Irak, alrededor del siglo XIX a.C. Según la narrativa bíblica, Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y su parentela y se dirigiera hacia una tierra que Dios le mostraría. Abraham obedeció esta llamada y, junto con su esposa Sara y su sobrino Lot, emprendió un viaje hacia la tierra de Canaán. Durante su vida, Abraham experimentó varios encuentros y pactos con Dios. Se le prometió que sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar.
Aunque inicialmente Abraham y Sara eran estériles, Dios les prometió un hijo, y a pesar de su avanzada edad, Sara finalmente dio a luz a Isaac, cumpliendo así la promesa divina. Uno de los eventos más significativos en la vida de Abraham es el episodio en el que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como una muestra de obediencia a Dios. Sin embargo, en el último momento, un ángel del Señor intervino y detuvo el sacrificio, proporcionando un carnero en lugar de Isaac. Abraham es reverenciado por su fe inquebrantable y su disposición para seguir los mandatos de Dios. Se le considera un modelo de virtud y obediencia en las tres religiones monoteístas y su nombre es invocado en oraciones y liturgias como un ejemplo de devoción. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Ketura y tuvo más hijos. Murió a una edad avanzada y fue enterrado en la cueva de Macpelá, en Hebrón, que había comprado como un lugar de sepultura para su familia. La figura de Abraham continúa siendo relevante en la religión y la cultura hasta el día de hoy, y su legado es venerado por millones de personas en todo el mundo.